Es bueno, hermanos, tomar base. Éxodo capítulo número 12. Usted me dirá, pero hermano, ¿por qué eso? No, porque vamos a venir desde allá. Ya vamos a llegar al nuevo. Gloria a Dios. Éxodo capítulo número 12, verso 1. ¿Quién habló? Y el Señor. Si hay alguna Biblia, hermano, que si usted piensa, yo sé que todos tienen Valera, ¿verdad? Aquí. Bueno, mi Biblia habla un poquito diferente porque es extraída del original hebreo, ¿verdad? La Valera fue traducida del griego. Entonces las traducciones a veces cambian un poquito. Entonces dice, y el Señor habló a Moisés, verso 1. Y ya Aarón, dice, en la tierra de Egipto, diciendo, este mes será para vosotros el principio de los meses, será el primer mes del año para vosotros. Bueno, hablamos ya de un mes, ¿verdad? Vámonos al capítulo número 13. Hoy se va a andar toda la Biblia, pero yo quiero dejar claro todo, ¿verdad? Capítulo número 13. Y Moisés, verso 3, vamos a leer desde el verso número 3. Y Moisés dijo al pueblo, acuérdense de este día en que salisteis de Egipto. ¿Dónde estaba el pueblo? En Egipto, estaba esclavizado, ¿verdad? De hecho, el pueblo de Israel, hermanos, en Egipto vivió como esclavo alrededor de 96 años. Vivió 430 años, pero el tiempo de esclavitud está alrededor de 96 años. Si usted me pide explicación, se la voy a dar en lo personal, no tengo tiempo para eso. Bueno, entonces, saliste de Egipto, de la casa, dice, de esclavitud, pues el Señor os ha sacado de este lugar con mano poderosa. No comeréis en él nada leudado. Bueno, vais a salir hoy, le dijo Moisés al pueblo, en el mes de Abib. ¿Cuántos saben? Usted que me habló de teología, me gustó esa palabra. ¿Cuántos saben a qué mes se refiere? O ya traduciéndolo al calendario gregoriano, ¿qué mes era ese? ¿Perdón? No, el mes de Aviv es el mes de abril. Adar era marzo, de acuerdo al calendario hebreo. Entonces, el mes de Aviv es el mes de abril. De hecho, el 14 del mes de abril, Dios le dijo de que tenían que celebrar la Pascua, ¿verdad? Pero el mes, desde el primer día del mes, tenía que ser recordado por Israel, porque en esa fecha el Señor lo sacó de Egipto. ¿Me explico? Usted tiene ahí el calendario, ¿verdad? Me va a ser útil si en algo yo me cambio, ¿verdad? Bueno, por ahí vamos. Entonces estamos de acuerdo. Ahora vámonos a Crónicas. La escritura le va a hablar por sí sola, hermano. La escritura nomás explica. Cuando usted la conoce, usted nomás la va a explicar a los demás. Y con la explicación de la Biblia, usted se quita de estar, hermanos, alegando cosas que no van con el sistema. Primera Crónica, vamos a ver. Fíjese lo que pasa. Ya descubrimos que es el mes de Aviv, que es el mismo mes de Nisan, de acuerdo de acuerdo, amados hermanos, a la lengua babilónica. Nisan es una expresión de la lengua babilónica. Bueno, ¿cuántos lo tienen? Las Crónicas. Está después de los Reyes, ¿verdad? Crónicas
capítulo número 24. Primera Crónica, yo tengo segunda, yo me pasé. Capítulo número 24. Ya vimos en Éxodo que Dios le dijo al pueblo que ese mes tenían que celebrarlo, ¿sí o no? Bueno, entonces yo estoy de acuerdo con ustedes y ustedes están de acuerdo conmigo. Ustedes me dan la fuerza para yo seguir porque ya se vuelve. Ahora vamos a correr en el aire a través de la Escritura. Vamos a ver. 24. Yo le voy a leer rápido. Usted léalo ahí con su vista porque no tengo mucho tiempo. Fíjese bien. Y estas fueron las clases de los sacerdotes de Aarón. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Bueno, pero Nadab y Abiú murieron. Quedaron solamente dos, ¿verdad que sí? Bueno, pero como Dios ya había dicho desde antemano que de Aarón iba a venir era una tribu sacerdotal, ¿verdad? Eran los que iban a ministrar en el pueblo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, como hermanos, ya Dios había dicho de antemano que Aarón, de Aarón iba a venir la línea sacerdotal para ministrar en el pueblo. En este caso, ya David es rey de Israel. En el caso ya de las crónicas que estamos viendo, de hecho David fue el tercer rey de Israel, no fue el segundo, fue el tercer rey de Israel. Primero fue Saúl y después fue Isboset, ¿verdad? Entonces, y después fue David. Bien, entonces ahora ya estamos viendo que David dice, bueno, vamos a elegir de la línea de Aarón, del linaje de Aarón, porque el varón daba el linaje y la mujer asentaba la ciudadanía del recién nacido. Entonces, del linaje de Aarón vamos a elegir los que van a ministrar en el pueblo. Bueno, entonces, pero Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, de modo que Eleazar e Itamar sirvieron, dice, como sacerdotes. Y David, dice, con Sadoc de los hijos de Eleazar y a Imelec de los hijos de Itamar, los dividió según sus oficios para su ministerio. Entonces, David lo que quería era, hermanos, de que durante todo el año hebreo hubiese ministración, así como podríamos decirlo la iglesia de nuestros tiempos, ¿verdad? En la actualidad. Entonces, hermanos, aquí tienen culto todos los días, ¿verdad, hermano? Pero afuera sí. Quiere decir de que todo el tiempo hay servicio. Si usted no se goza, si usted no viene a alabar a Dios, es porque no quiere, pero no es porque no haya. Entonces fue el pensamiento de David, que tenían que hacer eso para que hubiese administración del pueblo de Israel y el pueblo se consagrara día con día para su Dios. Entonces lo que sucede es lo siguiente: David escoge 24 casas paternas de la línea de Aarón, ¿verdad? Ya lo vimos. Entonces vienen, hermanos, las casas paternas, cada una de ellas iba a empezar a ministrar la primera semana del mes de abril. Allí empezaba la administración, recordando lo que Dios le dijo a Moisés, que le dijera al pueblo que ese mes iba a empezar y iba a ser recordado por el pueblo de Israel, porque en ese mes era el principio del año. Eso lo dijo Dios, ¿verdad? Bueno, entonces lo que pasa, amados hermanos, es lo siguiente: cuando David escoge estas 24 castas sacerdotales, encontramos más adelante, amados hermanos, dice el verso número 7, la primer suerte, dice, tocó a Joarib, la segunda a Jodaías, la tercera a Arim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías, la novena a Jesúa, la décima
a Secanías, y así sucesivamente hasta llegar a 24 personajes que él escogió. Entonces empezaba la administración uno a uno. La primera semana del mes de abril, uno. La segunda, el otro. La tercera, el otro. De modo de que las 24 castas sacerdotales ministraba cada casta sacerdotal 2 veces en el año, porque el año se componía de 12 meses. Entonces, y en los 12 meses, amados hermanos, en los 12 meses, los 12 meses se componía una cantidad de semanas. ¿De cuánto? ¿De cuántas semanas? En los 12 meses, aproximadamente 48 semanas, ¿verdad? Entonces, como eran 24 castas, les tocaba a una de ellas ministrar 2 veces. Lo único que un sacerdote no podía ministrar 2 veces porque eran miles de sacerdotes. Ahora vámonos a Lucas. Vámonos al Nuevo Testamento, a ver qué encontramos ahí. Lucas capítulo número 1, versículo número 4. Mire, si usted no leyó la Biblia, hoy sí la va a leer. Lucas capítulo número 4. Capítulo número 1, perdón. Versículo número 5. Ahí la cosa ya va a ir más aclarándose, hermano. Si usted trajo un lapicero, si quiere anote estas citas. Yo no le estoy hablando de teología, le estoy hablando de lo que la Biblia dice, ¿verdad? Bueno, hubo en los días de Herodes, dice, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías. ¿Dónde encontramos a Abías, hermano? En Crónicas. Crónicas 24, 10. Abías, linaje. Estamos hablando de linaje ya. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo, dice, de Abías. Quiere decir de la línea sacerdotal que David escogió, de Abías. ¿Estoy bien? Versículo número 10, ¿verdad? ¿Me lo puede corroborar, hermano? ¿Usted? La séptima Acos, la octava Abías. ¿Se da cuenta? Zacarías era un sacerdote que ya lo encontramos, hermanos, al principio de la era neotestamentaria, que ministraba en el templo de Dios. No sé si va siguiendo la línea. La Biblia lo dice, yo no lo digo, yo me aparto. Entonces, yo solamente le estoy dando la palabra. Entonces, Zacarías, hermano, era uno de los sacerdotes. Le voy a leer un poquito más adelante de esta porción bíblica de Lucas 1, verso 5, y dice del grupo de Abías, que tenía, dice, por mujer a una hija de Aarón, dice, que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían, dice, intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos, porque Elizabeth, dice, era estéril, y ambos eran de edad avanzada. Pero aconteció que mientras Zacarías, oiga bien lo que pasa ahí, mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, como lo ordenó David, ¿verdad? Según dice el orden indicado a su grupo. ¿A qué grupo pertenecía? Pertenecía al grupo de Abías. Ok, venimos desde allá. Bueno, y dice, sigue diciendo, conforme a la costumbre, dice, del sacerdocio, fue escogido, dice, por sorteo. Oiga bien, o sea que eso no fue, hermano, una cosa que por simpatía, no, por ninguna cosa de eso, fue por sorteo. Entonces, para entrar, dice, en el templo del Señor y quemar incienso, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando, dice, a la hora de la ofrenda del incienso, y se le apareció, la Biblia dice aquí,
y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel dice que le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Ahora bien, vamos a empezar aquí. Yo sé que usted trajo su celular, ¿verdad? Si lo puede usar, úselo, y si no, no lo use, use su cerebro. Bueno, si Zacarías era la octava clase sacerdotal, ¿en qué semana del año judío del cual Dios habló a Moisés en el Éxodo, de los primeros versos que leímos? Aproximadamente, ¿en qué semana estaba ministrando Zacarías? Deme un aproximado y yo me acomodo con usted. A finales de mayo. Gracias, hermano. Estaba en la cuarta semana de mayo, ¿verdad? Porque era el octavo sacerdote, ¿verdad?, de la casa paterna. Entonces estaba a finales de mayo. Si el ángel, este era el ángel Gabriel, la Biblia así lo dice. Yo, porque no tengo ya más tiempo para seguirle leyendo. Entonces el ángel Gabriel se le apareció a Zacarías cuando él estaba ministrando en la casa de Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, ¿verdad que sí? Bueno, aquí está el ángel de Jehová con nosotros también. Alabado sea el nombre del Señor. Y voy despacio para que usted, hermano, capte bien el asunto. Bueno, a finales de mayo, a partir de esa semana, Elizabeth quedó encinta. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él mandó la orden de que la mujer Elizabeth iba a quedar encinta, iba a tener un hijo, es que la mujer iba a quedar encinta, y quedó encinta. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos a irnos a otra escritura más adelante. No sé si es el verso número 26. Si alguien me ayuda. Y al sexto mes, verso 26 de Lucas. O sea, pasaron 6 meses más de ese aviso, y se le presentó también el mismo ángel a María. O sea que Juan el Bautista era mayor que Jesús 6 meses. Estamos bien. Entonces, si a partir de mayo, de la última semana de mayo, Elizabeth queda embarazada, ¿en qué mes nació Juan el Bautista? ¿Ah? Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Amén. Fíjese, la escritura misma lo está diciendo, hermano. Usted no tiene que andar batallando ni nada por el estilo. Usted usa la Biblia. Entonces, si Juan el Bautista nació en febrero y era mayor que Jesús 6 meses, agréguele 6 meses más. Septiembre. Estamos en lo correcto. Entonces Jesús no nace en marzo ni en abril. Nace en un aproximado como a principios de septiembre. Algunas hipótesis, hermanos, se dan de que pudo haber nacido entre el 15 de septiembre, ¿verdad? O la primera semana de septiembre, ¿verdad? Entonces, lo importante de todo eso, hermano, que usted en el mes de diciembre, amados hermanos, no tiene que aceptar que Jesús nació en el mes de diciembre. La Biblia lo aclara de esa manera. ¿Por qué? Porque si Juan el Bautista era mayor que Jesús 6 meses y Juan el Bautista nace fíjese bien, en febrero, entonces Jesús nació en el mes a finales de octubre o a principios de septiembre, agosto, septiembre, octubre. ¿Ah?
Yo soy malo para la matemática, hermano. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Sí, nació o a finales de agosto, por ahí. Esas son las fechas que hay. Entonces, pero Jesús no nació en diciembre como, hermanos, el sistema romano lo inculca. Esa es una tradición pagana que viene desde hace mucho tiempo atrás, amados hermanos, desde el tiempo de Nimrod. Nimrod tuvo un hijo. Fíjese, ese hijo de Nimrod se metió con su misma madre porque el hombre había muerto, ¿verdad? Entonces la madre, amados hermanos, quedó embarazada de su mismo hijo, y la madre dijo a sus conciudadanos de que ella había quedado embarazada por el poder de los dioses. Entonces los seres humanos en esos entonces, hermano, le dedicaron culto de adoración hasta la madre cuando estaba embarazada, porque dijeron: este es un milagro de los dioses. Cuando esta mujer le da los dolores de parto, nació el niño, hermano, al tronco de un árbol, y ahí le pusieron un nombre bien raro a ese muchacho. Si se lo digo, se va de espalda. Y de allí, hermano, se ejerce una tradición continua a través de los tiempos, a través de los años. Pasaron miles de años hasta que llegó, amados hermanos, al sistema del imperio romano, toda esa teoría egipcia. Y ya los emperadores, hermanos, después del nacimiento de Jesús, ya con los años, por ahí como en los años 200, 300, se idearon de que por qué no unían las dos facetas. Si Jesús había nacido casi igual como nació ese muchacho, y dijeron: pues qué impide de que le podamos celebrar el mismo tiempo hoy. Fue un 25 de marzo lo que pasó allá. Entonces el sistema romano consolidó las dos teorías en una sola, y ya dijeron de que ese era también, podíamos celebrar el nacimiento de Cristo. Si nació, dijeron ellos, donde habían animales, en un pesebre, dijeron ellos. Usted ha oído mencionar, ¿verdad? El pesebre, ¿verdad? En algunos, fíjese, en algunos fragmentos escriturales, en algunas escrituras le hablan de pesebre, pero realmente ese problema de traducción no realmente tuvo que haber sido un pesebre, fue en una enramada. Le voy a explicar por qué fue en una enramada. Porque, amados hermanos, en la época que nació el Señor, se comenzaba una celebración en el pueblo hebreo que se le conocía como la fiesta de las cabañas, la fiesta de las enramadas, ¿verdad? Entonces esa festividad se hacía en esa misma época cuando el Señor Jesús nació, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, nosotros estamos llamados para bloquear cualquier cosa que venga contraria y que no esté corroborada con la Biblia. Lo que necesitamos nosotros, amados hermanos, es conocer un poco de la Escritura. Pero a veces nos pasa como los católicos, que nada más abrimos la Biblia cuando venimos a la iglesia. A veces nos pasa, hermanos, y quizás peor, un poquito peor, que nos debería de dar vergüenza. ¿Sabe por qué? Porque nosotros hemos recibido el evangelio puro del Señor. Fuimos llamados por Jesucristo, cambió nuestro corazón, cambió nuestra forma de ser, nuestra actitud. El Señor la cambió. Fíjese lo que le estoy diciendo. Entonces usted ha sido llamado para informarle al mundo y designorarlo, desengañarlo, porque el mundo está engañado, ¿verdad que sí? Yo estaba engañado antes de venir al Señor. Yo no crea de que era así como soy hoy de abierto. Yo cantaba, pero yo cantaba en la montaña, yo solo. Y a veces me asustaba cuando yo solo cantaba, ¿verdad? Pero gracias al Señor, fíjense que cuando el Señor me llamó, y cuando el Señor me escogió, me llamó, y he crecido y he pasado procesos en la vida, me doy cuenta de que he sido libre para la gloria del Señor. El Señor dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo no creo en esos creyentes, amados hermanos, de que conocen la verdad de Dios y caminan con la cabeza agachada, y a eso le llaman humildad. Eso no es humildad, eso es ser bobo. Sí.
La verdadera humildad, hermanos, se genera cuando usted es un hombre de Dios, levanta su frente donde quiera y cualquiera da testimonio suyo de que usted es una persona corriente, pero es una persona de bien, que no le desea mal al prójimo, que no es señalado, hermano, como malhechor, como dijo el apóstol. Si alguno padece, que padezca como cristiano, pero no como malhechor. Fíjese. Entonces, esa es la verdadera humildad de la cual, hermanos, Dios se agrada de lo que nosotros somos. Ahora bien, de todos estos puntos bíblicos nosotros tenemos que tener conocimiento, porque el que no sabe, nosotros somos llamados a designorarlo. Al ignorante Dios lo ama, pero ese ignorante llega, amados hermanos, cuando se le presenta la verdad de Dios, que la persona quede convencida de que usted está en la verdad. Nosotros no estamos aquí perdiendo el tiempo, no venimos a la iglesia, amados hermanos, a hacer un show tampoco. Yo no vine a la iglesia a hacerle un show, yo vine a decirle la verdad, lo que la Biblia dice. Y si yo le dijera en esta noche, amados hermanos, que todos los acontecimientos de lo que pasó aquí en cuanto al nacimiento del Señor, mire, esto es tan amplio, yo le puedo pasar hablando quizás todita la noche acerca del punto que leímos, pero solamente he tocado unos versos para que usted sea, hermanos, totalmente tocado de parte de Dios y decirle de que nosotros no caminamos por teorías humanas. La lógica a veces queda a un lado cuando nosotros nos enfrentamos con la verdad de Dios. ¿Está seguro de lo que le estoy diciendo? Vea que ¿cómo es? La teología, usted lo escuchó, pero nunca usted base una verdad en lo que escucha. Convénzase con lo que la Biblia dice. Porque hoy día han salido muchos, amados hermanos, hablando boberías de los púlpitos, quitándole, hermano, quizás el único tiempo que usted tiene para alabar a Dios, y lo envuelven y le dan un lavado de cerebro y dicen, me lo echa a la bolsa. A usted nadie se lo puede echar a la bolsa cuando conoce cosas profundas de las Escrituras como las que hemos visto ahora, y eso viene desde el Antiguo Testamento. Y eso, hermano, es que le he dado una partecita de lo que hay ahí, porque esto es inmenso. Si yo le dijera el tiempo en que el Señor nace, el por qué el Señor vino, cómo vino a este mundo, hermano, qué fue lo que se hizo, qué fue lo que se dio. En ese entonces hubo un censo, ¿verdad que sí? Entonces ese censo tiene un porqué. Allí hay que desenvolver, hay que sacar, hay que escudriñar, hay que saber, amados hermanos, para qué, por qué ese censo, quién lo generó ese censo, quién fue el autor de ese censo, ¿verdad? Pero eso fue un plan de Dios, porque se estaba llegando el tiempo del cumplimiento de la gracia que venía a este mundo, para que todos nosotros estuviéramos aquí esta noche alabando y glorificando al Señor. El plan de salvación se dio, alabado sea el nombre del Señor. Ahora, si vemos el punto bíblico, miraríamos de que de acuerdo al linaje, a la genealogía de cómo Juan nació, de dónde vino. Juan vino de la familia de Elizabeth y de Zacarías, y de acuerdo a la genealogía, amado hermano, de Juan debería de haber aplicado para ser sacerdote, pero Juan no fue sacerdote. No sé si ha leído usted eso. Y Juan tenía la garantía para ser sacerdote, ¿sí o no? Porque venía de la línea sacerdotal, ¿sí o no? De la octava línea sacerdotal. Pero fíjese que Juan no fue sacerdote. ¿Qué fue Juan entonces? Juan fue uno de los mayores profetas. Y todos los profetas terminan donde Juan. Pero Juan no fue sacerdote, y Juan aplicaba para ser sacerdote, para ministrar al pueblo. Fíjese. Pero Juan no fue sacerdote, queriendo así decir que Dios estaba dándole cambio a la moneda. ¿Por qué? Porque en el resurgimiento de la gracia las cosas iban a ser diferentes de como al pueblo de Israel Dios le dio las leyes y los reglamentos. La Biblia dice que nosotros disfrutamos de mejores promesas, nosotros disfrutamos de un mejor pacto. Alabado sea el nombre del Señor.
Usted ya no necesita que venga alguien o que venga un sacerdote y le ponga la mano en la cabeza. Usted necesita que el sacerdote de sacerdotes lo ministre para sentirse libre. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Ya nosotros no necesitamos ir a hacer un acto de confesión entre los seres humanos. Necesitamos confesarle al Señor en vivo y en directo, a todo color, como usted esa cámara, viéndonos de ahí para acá. Eso es lo que necesita la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo vino de un linaje. Cristo no vino de un linaje sacerdotal. Cristo vino de un linaje davídico, de una tribu. ¿De qué tribu vino el Señor? De la tribu de Judá. ¿Qué fue lo que le dijo Jacob, verdad? De Jacob vienen los 12 hijos, y antes de que Jacob muriera reunió a sus hijos, ¿verdad? Y a cada uno, fíjese que le dio Jacob un mensaje. Y en Cristo se cumplió porque Jacob le dio un mensaje. ¿Sabe quién se lo dio? A Judá. Y tú, Judá, león, le dijo de la tribu. León, lo llamó de león. Y Cristo es el león de la tribu de Judá. ¿Sí o no? Entonces Cristo no tuvo nada que ver con los sacerdotes, con la línea sacerdotal de Aarón. Él se proclamó sumo sacerdote, haciéndole todo el cambio de modificación de ley a gracia. Hoy día usted se va a encontrar con gente, hermano, que le va a decir: usted si no guarda el sábado no es salvo. Usted si no guarda esto, usted no está haciendo nada. Hay gente que eso es lo que dice, pero desconociendo las Escrituras. Cuando la Biblia dice, Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Verdad? Alabado sea el nombre del Señor. Le damos un aplauso a Jesús. Gracias a Dios por ese nacimiento glorioso de ese rey que vino a la tierra. Y Cristo, hermanos, no ha dejado de ser rey desde antes de la fundación del mundo. Él es el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Solo falta que manifieste su gobierno terrenal en los últimos tiempos. Pero primero surge el arrebatamiento de la iglesia. Primero nos vamos con Él primero y después bajaremos con Él otra vez para gobernar con Cristo sobre la faz de la tierra durante 1000 años y estaremos siempre con el Señor. Alabado, póngase sobre sus pies y le vamos a dar gracias a Dios por ese Rey glorioso que vino y nació en Belén de Judea. Alabado sea el nombre del Señor. Espero, amados hermanos, que este pequeño consejo haya quedado grabado en sus corazones y que lo comprenda, hermanos, a la luz de la palabra. Nunca se pare detrás de un púlpito a decir lo que usted piensa. Siempre diga lo que la Escritura dice. Siempre enseñe lo que la Escritura presenta. Léasela a la iglesia, léasela a sus hijos, léala en su casa, hable con ellos, explíqueles todas las cosas como sucedieron. Profundícese en la palabra, anhele descubrir la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Yo le doy gracias a Dios por este hermoso privilegio que he tenido de compartir con ustedes la palabra del Señor. En otra ocasión tocaremos otro tópico, otro tema. Amados hermanos, con base bíblica, con profundidad, tocaremos temas muy importantes para la iglesia del Señor. Y si usted se dará cuenta de que en este libro sagrado hay una sustancia que entre más usted escucha, más quiere saber. Entre más usted lee, más quiere saber. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que a veces necesitamos, hermanos, es que pase a veces un Felipe. Que pase un Felipe y que haya un etíope.
tenga una escritura, pero Felipe se puede acercar para explicarle un poco y usted encarrilarse y decir: caramba, tanto tiempo que tengo leyendo la escritura y eso no lo sabía. Y es por eso que se dan estas cosas de esta manera. Le pido que cierre sus ojos y que le demos gracias al Señor por esta palabra, si le ha sido de bendición. Alabado sea el nombre del Señor. Padre bueno, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por tu gran bendición. Hemos descubierto, Señor, parte de tu palabra, parte de este sermón, Dios mío, de esta enseñanza. Espero, Señor, que la iglesia haya sido edificada de una manera especial. Que siempre, Señor, que hablemos de esta palabra, que nos apartemos nosotros de ese espacio para que tú lo ocupes y que tu palabra, Señor, llegue al fondo de cada vida. Yo te ruego, Señor, que al venir a este lugar haya sido de gran bendición para tu pueblo, para tu iglesia, los hermanos, que con mucho esfuerzo, Señor, vinieron a este lugar, se congregaron para escuchar, Señor, esta palabra, Dios mío, que ha sido impartida. Y te pido, Señor, que haya quedado esculpida en sus corazones, que haya llegado a lo profundo de ellos y que se vayan con un despertar nuevo para sus hogares. Te doy gracias por haberme ayudado, por haberme permitido poder, Señor, enseñar esta verdad, Dios mío, y que haya sido de gran bendición para nuestras vidas. Aún yo mismo, Señor, me he gozado en ella. Gracias, Señor, por nuestros hermanos, por mi hermano pastor y por los hermanos que me permitieron proyectar, Dios mío, en este día